buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Fuerte y claro. Muy buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su presencia esta tarde. A nombre de Fiel La Tierra, agradezco a Fernando llamando presencia el día de hoy. Sobre todo pero Fernando por creer en la cafetería y utilizar el espacio para esta actividad literaria. Bueno, voy a leer una pequeña semblanza y los dejo con ellos. Fernando es narrador, Fernando de León es narrador, ensayista y tallerista, autor de 13 libros publicados, entre los cuales destacan La Estatua Sensible, Premio Nacional de Cuentos de los 20 Juegos Florales de San Román, Campeche, en 1995, Apuntes para una novísima arquitectura, Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2004, Manual de Comportamiento Fantástico, Areolas, España 2022. La Universidad Autónoma de Nuevo León, en coedición con la Secretaría de Cultura de Jalisco, publicaron en 2025 la colección de cuentos IT y ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y Armando Saldaña Salinas tiene más de 10 libros publicados entre novelas y colecciones de cuentos en inglés y español. Es ganador del premio Primera Novela Sergio Galindo 2017 por Leyendas del Café Habana, mención honorífica del Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí en 2018 por su colección La Canción de Durandal, autor de las colecciones de cuentos Un Jardín de Planetas y Érase una vez en México, así como de las novelas El Nombre de la Ciudad y El Tango del Planeta Rojo. Es colaborador en el programa Está Vivo en Reactor 105.7 FM, todos los miércoles en la sección Libros Raros, Libros Extraños en 2024, así como en el podcast Archivos Temporales. Pues bien, les dejo con los que saben que están. Bueno, sí se oye, ¿no? Que no se oye el micrófono. ¿Más o menos? Sí se oye. Nada más con lo recto. ¿Se oye? ¿Igual? Ya mejor. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, gracias a todos por su asistencia. Me queda claro que martes 6 de la tarde, pero bueno, es la presentación de libros aquí en México, ya estamos acostumbrados a este inicio. Gracias a Fiel La Tierra, por supuesto. Gracias a ti por la invitación. Yo empiezo diciendo, yo estoy muy emocionado, yo estoy muy orgulloso de que me hayas invitado a presentar este nuevo libro tuyo. Este es el momento incómodo donde yo confieso, admito penosamente que yo llegué tarde a la obra de mi amigo Fernando. Yo lo empecé a leer hace apenas un par de años, 2 años, con el Manual de Comportamiento Fantástico. Eso fue porque nuestro amigo Alberto Chimal me lo recomendó encarecidamente. Luego una presentación, un libro mío, Jazmín, tu alumna, me lo recomendó también mucho. En una presentación de la revista rocambolesca, Carlos Bautista me lo recomendó mucho. Entonces, bueno, vamos a echarle un ojo. Quedé maravillado, quedé encantado de la vida. No solo por las historias, sino porque pues reconocí casi aunque se oiga cursi, se oiga payaso, un alma gemela, alguien que empieza con estos epígrafes de Marcel Schwab y Rustiquelo de Pisa y me di cuenta, no, este es un ñoño, este es de los míos. O sea, compartimos ese tipo de lecturas raras que por desgracia no ocurre tan frecuentemente como uno pensaría. Me di cuenta que tienes los mismos gustos, algunos los llamarían pedantemente cultos, eruditos, otros los llamarían ñoños, triviales, pero que son cosas que a mí siempre me han apasionado. Entonces desde entonces pues tuve la oportunidad de hacer amistad con Fernando, y luego el siguiente libro, el de If, que fue el que me tocó leer, ha sacado, creo que es el tercero, un poquito más de 2 años, ¿no? Entonces la verdad me di cuenta que no fue un accidente el primer libro, o sea, comprobé que era un autor que me interesaba mucho, y ahora finalmente llegamos a este de La Sana Teoría, que en cierta forma es muy distinto a esos últimos 2 libros. Ese como que tiene, irónicamente, a pesar de lo que acabo de decir, maneja menos estos temas mitológicos, literarios, cultos, de alguna manera, porque el primer cuento de alguna manera te desvía, ¿no? Porque empezamos con este monólogo de uno de los personajes de la canción de los Nimilungos, y yo me sentí, claro, es un cuento de Fernando, pero eso es la primera página. A partir de eso regresamos, porque esencialmente, a grosso modo, son conversaciones en una cafetería entre 3 amigos. 3 amigos que no tienen nada mejor que hacer más que venir a perder el tiempo, a jugar ajedrez, a jugar, tomar café en la cafetería, y por supuesto conversaciones, pues mientras más ridículas,
mejor, más memorables, ¿no? Como todas las hemos tenido en la vida real. Y menciono todo esto porque Ari Pérez, el editor, otro amigo mutuo, en la introducción de este libro, como que intenta ponerle algo de semblanza, de coherencia a tu libro, explicándonos, no, es que son discusiones filosóficas, es especulación filosófica. Supongo que sí, tiene razón de alguna manera técnicamente, pero habría que explicarle al público lector, son filosofía pero llevada a un extremo absurdo. Empezamos a partir de premisas ridículas y a partir de ahí se va todo lo más locochón. Entonces, yo es algo que la verdad yo admiro de este libro y de ti en particular, porque me ha tocado en casos recientes que como que los escritores tienen miedo, varios escritores que yo conozco, jóvenes sobre todo, tienen miedo de escribir humor en sus libros porque tienen miedo que a lo mejor no lo van a tomar en serio a ellos. Y aquí estos cuentos, sin embargo, pues no se toman muy en serio, obviamente. Creo que una vez que te cae el 20 te das cuenta que es como una burla. Y me consta que varios escritores pues no se atreven a hacer eso, ¿no? Pecamos a veces de temor excesivo. Y tú no, o sea, claro, asumo que es una de las poquísimas, y no es que la única ventaja, que seamos escritores viejecitos, abuelitos, veteranos, oye mejor, que últimamente ya no nos importa tanto lo que diga la gente. Claro, experimentados, podemos escribir básicamente lo que se nos dé la gana y les gusta, no les gusta, creo que les gustó, pues es el problema de ustedes, ¿no? Pero menciono todo esto porque estos cuentos, de hecho, no son nuevos. Estos cuentos se publicaron en realidad, se escribieron y se publicaron hace 20 años más o menos, ¿no? En Perú, no sé dónde diablos. Entonces, esto es algo que tú hiciste cuando todavía eras relativamente joven, no tanto, ¿no? Pero todavía eras relativamente joven. Entonces, la verdad es más admirable, ¿no? Que tuviste los ánimos, los pantalones de escribir estos cuentos, cuando a lo mejor hoy en día escritores que me han tocado en cursos, pues no lo harían, ¿no? Porque ellos intentan escribir literatura seria, entre comillas, para que los tomen en serio. Y creo que tú, sin ningún empacho, porque a ver, a grosso modo, el primer cuento es el personaje, son 3 personajes de nuevo que se repiten en todos los cuentos, Asnarrak, Onarres y Noeled, que no se necesita ser Sherlock Holmes para decir los nombres, de dónde vienen, y uno de ellos está diciendo, no, es que tiene su colección de cabezas, pero no cabezas de cera, sino verdaderas cabezas de personajes decapitados, Francisco Villa o Walter Raleigh, de personajes literarios como Breton, El extraño de Camus, y por supuesto personajes mitológicos, una de las 9 cabezas de la Hidra de Lerna, el personaje del canto de los Nibelungos. Y el punto es que tiene estas cabezas porque el personaje, el protagonista, el narrador o narre, está diciéndonos, es que tengo esta teoría que he desarrollado, que la belleza, el concepto de belleza en Occidente, que viene de la antigua Grecia, pues es que nos están diciendo que la belleza depende del cuello y del cabello. Ok, interesante. Yo como todavía era mi primer cuento, porque me salté la introducción de Ari porque me aburre la introducción de él, ¿no? Entonces eso lo dejé hasta el final. Está no, lo va a ver él, ¿verdad? Ari, eventualmente la introducción, pero yo no sabía que era como que una burla, ¿no? Yo al principio me lo empecé a tomar en serio y todo me quedé pensando, el cuello y el cabello. Y todo me puse a pensar en estatuas clásicas, no sé, el Escóbolo, el Laoconte, la Venus de Milo, que es el mejor ejemplo. Oye, ¿qué me estaba este cabrón? O sea, no entendía yo, ¿no? Es hasta el siguiente cuento, el de las tazas nazas. Este es el tercer, perdón. Ok, esto es como que una burla, porque a Oso le sirve, está en una cafetería, por supuesto, le sirven su café caliente, pero la taza no tiene asa. Entonces, ¿cómo la agarro sin quemarme? Y le dice a su amigo, Noeled, por cierto, no, es que lo estás viendo tú sin asa, porque es un mecanismo de defensa de tu cabeza que te está escondiendo el hecho que te amputaban el brazo hace un par de meses. Yo lo estoy viendo, ¿cómo que? No, es como un miembro fantasma, lo estás alucinando, ¿verdad? Te amputaron, tuviste un accidente y te cortaron el brazo hace 2 meses. Y por supuesto esto es una broma cruel, ¿no? Del amigo, pero el cuento prosigue, él se empieza a entrenar para hacerse zurdo. Y nos dice, no, para abrocharme las agujetas un circo, para limpiarme el trasero un problemón, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para no abundar, a partir de ella ya me cayó finalmente el 20, yo soy idiota a veces, es que esto es como una burla todo el tiempo, constantemente, ¿no? Entonces la verdad, de nuevo, a ver, tengo comentarios por supuesto para cada cuento, pero para no acaparar el micrófono, no hacer un monólogo porque asumo que además la gente viene a escuchar al autor, no a mí.
Tengo un par de preguntas, me gustaría empezar una conversación, un diálogo contigo. La primera sería, pues bueno, cuando un escritor crea personajes memorables, usualmente lo primero que le preguntan es, ¿están basados en alguien? ¿O te lo sacaste de la manga? ¿O es una mezcla, etcétera? Mi pregunta es, estos tres personajes, Asnarrak, Onares y Noeled, ¿son reflejos espejeados de alguien en particular? ¿Alguien que está en el público? ¿O son básicamente personajes compuestos? A ver, básicamente, ¿Noeled eres tú dicho al revés? ¿O es un personaje compuesto de varios? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco muchísimo que estén aquí. Ustedes, los veo, los amigos, pienso que así debe ser una presentación. Y muchas gracias, Armando, por estar acá, por ser tan buen lector. Muchas gracias a Pigmenio, a la Tierra, por ser hospitalario siempre. Y bueno, creo que sí, o sea, no se necesita ser Sherlock para saber que los nombres dicen algo al revés. Pero bueno, aunque ciertamente hay amigos de ese tiempo todavía que quizás sean ellos, pero no son exactamente ellos, obviamente están hechos, es como una casa de los espejos, están deformados, crecidos, ampliados, amputados. Simplemente Noeled le falta un brazo, hay un gato, ¿no? Y además son personajes que no corresponderían en nada, en todo caso, con los que... No hay ningún Serrano, no hay ningún Carranza. Sí hay un Carranza, hay un Serrano, pero bueno, tampoco les voy a echar la culpa de lo que pasa en el libro, ¿no? Ya se murió seguramente. No, no, son grandes amigos, como tú dices, son cuentos escritos en la primera juventud, digamos. O sea, de hecho, por ejemplo, el segundo, La fortuna de Asnarrak, fue el primer cuento que escribí más largo, digamos, ¿no? O sea, fue la primera vez que escribí un cuento más largo, y yo lo veía como un adolescente que está creciendo y que está deformándose. Así veía mi cuento comparado con los otros cuentos, como un cuento un poco monstruoso, un poco alargado y lleno de cosas. Pero también, bueno, esos personajes surgen también obviamente de muchas lecturas, porque justo en ese momento que lo escribí me encantaban libros como El Club de los Incomprendidos de Chesterton o Las paradojas del señor Pound, todos son libros pues de amigos platicando en cafés, ¿no? Contándose historias, tratando de ser asombrosos y en alguna medida haciéndolo, ¿no? Pero sí, efectivamente has dado el clavo. Es un libro que, a diferencia de mis otros libros, no es para tomarse en serio, no tiene una pretensión de seriedad, tiene una pretensión de juego todo el tiempo, sostenida. Vaya, que eso no significa que los otros libros tuyos sean, digamos, no entretenidos, no divertidos, pero sí me queda claro que es un estilo distinto. No estoy seguro si tus primeros libros siempre eran más parecidos a o más parecidos a If y Manual. ¿Es algo de lo que fuiste evolucionando? ¿O simplemente este es como que algo raro, distinto al resto de tu obra? No, creo que hay más bien como una necesidad de campechanear, de jugar un poco con todo, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, esta es una pregunta un poco más técnica que seguro le va a importar más a los escritores que a los lectores, pero ¿el orden de los relatos los escogiste tú o los escogió el editor Ari? Porque, por ejemplo, lo menciono porque en el primer cuento, no es spoiler, pero bueno, no es importante. En el primer cuento, 2 de los 3 protagonistas mueren. Entonces me quedé pensando, quizá un escritor hubiera preferido poner ese cuento al final, ¿no? Porque habría tenido que ser un poco más de sentido, pero alguien decidió ponerlo al principio. ¿Fuiste tú o fue alguien que decidió? Por ejemplo, cuando salió en Perú, ¿es el mismo orden de los relatos? Igual, sí lo es. O sea, tú le mandaste estos textos en este orden a Ari y él los publicó así. Sí, exacto. Sí, déjame contar. Claro. Sí, bueno, es que además la verdad es que es una anécdota
bonita en el sentido de que, lo dicho, ¿no? Este libro se escribió en el 2006, el invitado fue Perú, a la FIL, Guadalajara. Ahí llegó un editor muy joven y me escuchó en una lectura y me dijo, oye, propone algo, un libro, ¿no? Entonces le propuse este libro y le encantó. 20 años más tarde, alguien me dice, pues propone algo, incluso si hace algo ya publicado. Y yo le propuse 1000 cosas antes de esto. Pero pues, también estaba en la lista de ofertas este libro y le encantó. Entonces a mí se me hace curioso que este libro le haya gustado a 2 editores muy jóvenes, en 2 momentos distintos obviamente, pero tienen ese mismo ímpetu, esa misma forma despreocupada de ver la literatura. Y entonces, bueno, pues ahí no voy a atacar mi propia obra, ¿no? Si al editor le gustó, va adelante. Pero sí, el orden es el mismo, era parte de la gran broma, que empezaran muriéndose. Y un poco así como, sí, echar el telón por principio, ¿no? Pero en realidad es una forma de irlos presentando. O sea, el argumento del Verdugo presenta a Narrak y a Onarres. La fortuna de Narrak ya repasa bien la vida de Narrak y ya va a haber cuentos en los que se juntan todos a platicar, a participar, ¿no? O por ejemplo, La taza sin oreja sí es un cuento de Narrak y de Onarres nada más, ¿no? No, de Narrak y de Noé. Entonces van ahí, son ellos, siempre andan circulando. No hay cuento en el que no haga alguna aparición alguno. Pero bueno, se fue creando esta especie de atmósfera, que tengo que contarlo, pues está en realidad escrito y ambientado en la Guadalajara hace 20 años, donde nuestro único refugio eran los denis. O sea, los cafés denis eran abiertos 24 horas, de ahí es a donde uno podía ir en la madrugada a platicar, a leer, a lo que fuera, ¿no? Un único lugar abierto. Pues un poco ese es el café de siempre que sale en el libro. ¿En algún momento mencionas que es Guadalajara? No. ¿Por Bueno, qué? en La taza sin oreja van camino a Macueca, que es un pueblo de... En algún momento mencionan el malecón de Mazatlán, ¿no? Pero... Sí, es cierto. Sí, porque ahorita que lo mencionaste que es un refugio, lo refugio de ustedes hace 20 años en Guadalajara, en realidad en ningún momento me comunicó que esto estuviera... No te dice que esté en ninguna parte, es como que cualquier café en cualquier ciudad, en cualquier lugar, que es lo atractivo en cierta forma. Y de hecho respondiste otra de mis preguntas que era posterior, era si tú vivías en Perú en esa época, ¿no? Porque hace 20 años, o sea, hoy en día es muy sencillo publicar en cualquier otro país, en nuestra época de internet, pero hace 20 años que sí, había internet, pero era en pañales, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, no era tan sencillo publicar afuera de México, ¿no? Si estabas aquí, si eres mexicano, pero ves que vinieron aquí por la FIL de Guadalajara, ¿no? Exacto. ¿Pero qué libro estás presentando en Guadalajara este año? No, ninguno. Ese año me invitaron a ¿Te leer o algo? Jóvenes Promesas, éramos promesas, Jóvenes Promesas, organizado por Julio Ortega, y ahí pues, vamos con las Spice Girls, un representante de cada lugar, cada color, y leímos cada quien un cuento, ¿no? Y él estaba entre el público, editor. Ahora, de hecho creo que es el segundo libro que publican a tema, ¿no? Apenas, es una editorial joven, pero aparte del tuyo, he visto el de Gerardo Lima, Sí. que es otro escritor que también me gusta mucho su trabajo, no lo digo porque también sea mi amigo, sino porque honestamente me gusta mucho su trabajo. Él es más como que horror cósmico y mucho él sí sitúa sus cuentos en el norte de México y como que es parte intrínseca y fundamental del cuento, ¿no? Te mencionan en qué parte de Coahuila está ocurriendo este asunto. Entonces es como que material interesante que está publicando Anatema, entonces me da gusto que hayas sacado tú aquí. Ahora, rápidamente, yo no sé si, de nuevo, hoy en día como que tú ya estás escribiendo algo muy distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, el manual o el de ahí,
creo que yo hasta me costaría trabajo pensar que es el mismo autor de alguna manera. Entonces tú, de alguna manera, ¿crees que algún día va a regresar Aznarrak con Arres y Noelet, o esto es básicamente su canción de Cisne? ¿Crees que puede haber más cuentos de ellos? Uno o dos, no sé si para llegar con una segunda colección. Es que, o sea, siempre que haces algo, te queda algo en el tintero, siempre crees que podrías hacer más, ¿no? No lo sé, la verdad, o sea, me pasa no solo con este libro, con otros, pero en el fondo, o sea, a ver, este libro empieza con el final de sus vidas. Si te digo otro sería sobre el comienzo, ¿no? Sobre su juventud seguramente. Bueno, todos los cuentos vienen después de ese cuento, no importa. Es la manera de retomarlo. No lo sé, o sea, el espíritu del libro me sigue gustando, pero no por eso significa que quiera o que pueda hacer más. Uno sigue su camino, uno empieza a tener otros intereses, pero lo curioso es que sí, que el humor, el sentido del humor tiene un costo. Es decir, ahorita ya, digo, habrá quien lo quiera ver con lupa, lo va a encontrar algunas cosas políticamente incorrecto, lo va a encontrar de algún humor o viejo o pesado, ¿no? Yo creo que el humor es generacional, va cambiando con la edad, con las generaciones, tal cual. Y a lo mejor eso también pasa, ahí sí no lo sé, pero también es parte de mi teoría, que se pasa con la percepción del horror, todo lo contrario, y ya no nos asustamos, con la gente de ahorita nos asusta con lo que nos asustábamos nosotros. El humor cambia, el horror cambia. Lo que se me sigue siendo un milagro es que a un editor joven de hace 20 años le haya interesado y que a un editor joven de ahora le haya vuelto a interesar. A ver, por otro lado, el libro tiene pasiones muy legítimas, que es, por ejemplo, mi amor por los nivelungos. Los nivelungos están ahí por todos lados, ¿no? A mí, de hecho, no me sorprende tanto. Como mencionaste hace rato, creo que hay varios escritores que le tienen un poco de temor a hacer este tipo de cosas, pero creo que en editores no es el caso. Creo que editores jóvenes que están buscando algo irreverente, algo que de alguna manera rompa los parámetros del mismo libro de siempre. Creo que ellos son como el público ideal, ¿no? No me sorprende que a él le haya interesado este libro. Ahora, no, sí, con lo de Blue me sacaste el dedo, por supuesto. Pero bueno, el punto que te quería decir era... ¿Quieres decir algo? Se me olvidó lo que te iba a decir, disculpa. No, bueno, lo que quería decir es eso. El otro día platicaba con una amiga que también anda en la lectura del libro y decía, bueno, es que esto, la vida de los nivelungos es una telenovela, pues, ¿no? O sea, pasan cosas que ahorita pasarían en una telenovela, claro, a nivel épico, a nivel fabuloso, pero tal cual, son amores, son traiciones, son cosas muy viles, ¿no? Y claro, está lo fantástico, es decir, que Siegfried sea inmortal, que le haya caído una hojita cuando estaba bañando con la sangre de dragón. O sea, todas esas cosas son siempre fabulosas, pero en el fondo está el que por qué te metiste con mi reina, o por qué o no eres capaz de demostrar esto, ¿no? Otra, cuídame a mí, por mi prometido, pero en el fondo te estoy dando la clave para que lo mates. Son cosas que a mí, desde que lo leí primera vez, me fascinaron, me atraparon, y creo que también esos están permanentemente en estos cuentos. Sí, perdón. De hecho, era otra pregunta técnica, no tienes que contestarla si no quieres, pero ¿cambiaste alguna palabra del texto de Perú, que se publicó hace 20 años? Porque no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando veo un cuento, no hace 20 años, hace 5 años, pues me da pena ajena, ¿no? Que lo haya leído la gente, porque que estaba pensando. Que hoy en día, no es que escriba mejor, no sé, pero escribo distinto. Entonces yo leo algo que publiqué o escribí hace 5 años y lo escribí de otra manera. A lo mejor no mejor, pero sí distinto. Entonces no sé si tú leíste estos textos que se publicó hace 20 años, ¿quisiste cambiarlo o se lo dejaste así íntegro, Ari? No, sí tuve la tentación, pero no lo hice. O sea, sí lo revisé por petición de Ari. Y en un momento dije, bueno, ahorita es cuando puedo mejorar, cambiar algo,
de repente dije, no, ¿para qué? O sea, también de alguna manera creo que hay que respetar al escritor que fuimos, ¿no? Y que, digo, que uno puede ser más exigente, cambiante, pero siempre vas a encontrar un lector que te quiera como eres, ¿no? O sea, que le guste lo que le ofreciste y lo que le sigas ofreciendo. No es un compromiso total ni permanente, pero sí es algo bastante honesto. Esto así lo escribí, así se queda y ya, ¿no? O sea, de por ahí fui encontrando algunos detallitos, a lo mejor incoherencias de tiempo y cosas que sí pude haber alterado, pero dije también que los errores se vayan, ¿no? Porque, como decía, porque las erratas mejoran el texto. No, yo soy un creyente de esto, yo estoy de acuerdo contigo. A riesgo de sonar pedante, creo que hasta sirve como documento histórico, ¿no? Vas viendo cómo va evolucionando el autor, si vas leyendo su libro desde el 2005 y luego el 2026, ok, es como que se nota, ¿no? Estoy seguro que a nadie le interesa cómo evolucionó mi estilo hace 20 años, pero por lo menos a mí me interesa. Entonces yo cuando me pasó un caso similar, publicando cuentos viejísimos, desde antes de leerlo mi plan era, voy a cambiar un montón de cosas, es penoso. Después de rato me dije, no, ¿para qué? O sea, déjalo como está exactamente. De hecho, ni siquiera son erratas, pero quiero pensar que no son erratas en mi caso, simplemente eran una manera distinta de ver el mundo, que ya es muy distinta a como lo veo ahora, para bien o para mal, pero creo que tienen su valor de alguna manera, ¿no? O sea, creo que el Armando del 2005, pues creo que era interesante de una manera distinta que el Armando de hoy en día, entonces quiero pensar que también el Fernando del 2005, bueno, los habrá escrito un poco antes, es igual de interesante que el de hoy en día, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, ahora, rápidamente, no quiero asustar al público, a lo mejor los hemos estado asustando con esto de que la filosofía y el ridículo y no se toma muy en serio. No, yo respeto mucho este libro, creo que está sorprendente, asombrosamente bien escrito, porque además requiere cierto truco. Escribir algo que parece una payasada, pero no lo es. De alguna manera sí tiene razón Ari, sí hay ciertas ideas originales muy ingeniosas presentadas de una manera muy original que creo yo que pueden interesar a un lector. No tienen que ser clavados de la filosofía, Hegel, Kant, o no tienen que haber leído el canto de los Nibelungos o ser interesados en la mitología. Creo que de alguna manera es atractivo para casi cualquier lector. No creo que algún lector va a encontrar algo en estos cuentos que lo va a atraer, lo va a distraer de alguna manera. No sé usted, ¿no? Pero si un libro me hace que me olvide, aunque sea un par de horas en la noche de hay que pagar la maldita renta, o mi novia no me habla, no sé, ya cumplió el precio, ¿no? Ya valió la pena el precio del libro. Entonces, creo que este libro no los va a defraudar. Si no lo han leído todavía, creo que es una muy buena compra. No sé ni cuánto cuesta el libro, ¿no? Pero la verdad es una muy buena inversión. Creo que la verdad es un muy buen libro, a mí me entretuvo mucho. Y de hecho, como pueden ver, es un libro bastante delgadito, esperé, son 150 páginas, no sé cuántas serán, entonces se leen en un par de días. Entonces, la verdad, es un libro que yo creo que les va a gustar. Me acuerdo cuando estaba recomendando en el programa de radio el manual del comportamiento. No, pues que yo no soy tanto de fantasía. Cabrón, a ver, no tienes que ser clavado de Tolkien o de Narnia o de cuento de Juego de Tronos, no sé. O sea, si te gustan, como tú mencionas, la canción de los Nibelungos últimamente es una telenovela. O sea, si te gusta este tipo de historias, la chava, el tipo se está acostando con otra, porque es bien parecido y la chava se venga, entonces, bueno, te va a gustar de alguna manera, no importa que ocurra hace 1000 años en la Alemania. Entonces, creo que te va a interesar, son temas universales. Entonces, creo yo que este libro maneja de alguna manera, con una prosa muy sencilla, elegante pero muy sencilla. Creo que no es una prosa muy abigarrada. Entonces, la verdad, creo que cualquier lector puede aprovechar este libro. Entonces, pero qué bueno que se animaron a venir. Yo creo que este libro vale mucho la pena. La verdad, felicidades. Entonces, espero, no sé cómo le esté yendo, la verdad, pero acaba de salir, me da pena, ¿no? Pero no hay manera de saber si está vendiendo mucho, pero yo la verdad espero y le voy a hacer esta promoción, que le vaya muy bien, porque la verdad me gustó tanto como el DIV y me encantó, la verdad. Entonces espero que le vaya bien. Muchas gracias por tus deseos y bueno, y por tu lectura. Sí, yo creo que ese es el punto de una presentación, lograr encontrar como la sintonía correcta y decir, bueno, este libro es esto, pero a veces uno puede dar datos y equivocarlo, o sea, decir, estamos hablando de algo muy sesudo, muy filosófico, pues no. Estamos hablando de algo muy histórico, pues tampoco, ¿no?
estamos hablando de algo muy ridículo, pues espero que tampoco. Pero sí, creo que es un libro para no tomárselo muy en serio, y eso es parte del truco para disfrutarlo, de todo caso, ¿no? Digamos que los bonos están ahí, los bonos extras. Si te gusta saber quién es Hagen o quién es Siegfried o qué está haciendo ahí la cabeza del sol, ¿no? La cabeza del extranjero o de la hidra. Hay incluso así como chistes totalmente inexplicables y privados, como la señorita Galindo, que es una referencia a otra persona de esa época. Ya. Pero al final... Sí, me quedé pensando si era inconocido y yo... Ok. Sí, pero en realidad, vamos, la idea no es hacer que el libro sea complicado, para el lector, al contrario. La idea es que el libro sea accesible, que se pase un buen rato, y además creo que sí, Ari encontró en su prólogo algo que yo le sentí muy agradecido, muy elogiado, porque hace una especie de teoría sobre la teoría del libro, ¿no? Y creo que bueno, que también eso está ahí, o sea, finalmente según la lectura lo encuentras, ¿no? Encuentras la teoría, o encuentras el humor, o a lo mejor no encuentras nada, porque bueno, un libro tampoco es una garantía ni una promesa de nada, pero es eso, ¿no? Un intento como de dialogar. Estos personajes están completamente dialogando todo el tiempo entre ellos, dialogando con sus vidas, con sus historias. Y cierto que les no es un libro de Guadalajara, es más bien un libro de una época, por decir, época mía, ¿no? Sí, sí. Porque también en esa época yo me fui a vivir a Mazatlán un año, entonces geográficamente sí está descolocado. Algo pasa en Jalisco, algo pasa en Venecia. Sí. Bueno, ahí están los cuentos, ahí está. Y algunos de ustedes lo sé de buena tinta, ya lo tienen, lo están viendo. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Rapidísimo. Claro. Sí, perdón, no solo como que me está despidiendo hace rato, pero no, lo que pasa es que para bien o para mal creo que sí tiene, tus libros han tenido esta reputación como los de Alberto, por ejemplo, de ser muy académicos, muy eruditos de alguna manera, y eso creo que para bien o para mal asusta a algunas personas. Qué lástima, ¿no? Porque la verdad creo que es una reputación en cierta forma mal ganada, porque sí, ok, mencionas muchas referencias culturales, eruditas que le quieren poner de esa manera, pero de una manera muy sencilla, ¿no? Creo que cualquier persona, ¿no? O sea, no tienes que haber leído El extraño de Camus para entender que está la cabeza, ¿no? De alguna manera, no tienes que haber leído de nuevo la saga de los Bolsunga o la canción de los Nibelungos para entender qué está pasando, ¿no? Creo que de alguna manera presentas material, y como tú mencionas, estas pequeñas referencias, los easter eggs que mencionan los anglosajones, creo que funcionan para inclusive motivar e incentivar a más lecturas, ¿no? O sea, Meursault, lo decapitaron, ¿en dónde? ¿Cómo? Van a investigar solamente a Wikipedia, El extraño de Camus, a ver de qué trata, a lo mejor en el mejor de los casos lo van a querer leer. Entonces, creo que fue como los cómics de Alan Moore de alguna manera, ¿no? The League of Extraordinary Gentlemen, que era una cantidad de referencias espantosa, que era hasta cierto punto irrelevante, tangencial a la trama, a la historia, pero si tú te tomabas la molestia de investigar, pues te abría 1000 puertas, ¿no? 1000 lecturas posibles, que a lo mejor no todas te van a gustar, no todas te van a interesar, pero ya el puro hecho de que algún lector joven empiece a leer algún libro que no había leído únicamente porque tú mencionaste a Meursault, pues bueno, creo que ya acabamos ganando de alguna manera, ¿no? Entonces, entonces yo me parece que, de nuevo, sí estoy de acuerdo contigo, porque además lo estás filmando por alguna razón. Ari creo que hace muy buen punto, intenta explicar lo que de hecho significa el título, la sana teoría. No estoy seguro que lo haya acabado de explicar por completo, porque creo que el epígrafe que utilizas de Borges lo explica mejor de alguna manera, pero mi amigo hace un buen trabajo, lo que sea cada quien. Entonces, pero bueno, no estoy seguro que haya acá de comprender. Creo que cada lector, después de acabar de leer este libro, creo que va a tener una idea muy distinta de a qué te estás refiriendo con la sana teoría. Porque de hecho, cuando leí el epígrafe de Borges, quiero pensar que lo entendí, pero cuando acabé de leer tu libro me quedé pensando, creo que se está refiriendo a otra cosa tú con el título, y quizá Ari se está refiriendo a otra cosa. Entonces quiero pensar yo que es un título tan universal que de alguna manera funciona para que cada quien
interpreta de su propia manera, que creo que es lo ideal para cualquier libro de alguna manera. Cada quien lee un libro y es distinto la lectura de cada quien, y es tan válida tu lectura como la mía o la del Choc aquí. Entonces me parece a mí que eso es igual de válido. Entonces yo la verdad, de nuevo, no porque ande aquí de mercachifle vendiendo el libro, pero en serio, creo que este libro les va a gustar. Bueno, mencionas que ya varios de aquí lo han leído, entonces seguramente me estarán dando la razón. La verdad es un libro que a mí me gustó mucho. No lo estoy diciendo nada porque me invitaste a la presentación, lo estoy diciendo porque honestamente me gustó mucho. Entonces, ojalá más gente lo lea. Honestamente desconozco la distribución que tiene Anatema, pero imagino que no está en toda la librería. Entonces, hay que aprovechar estas presentaciones, porque es un libro que no van a encontrar en cualquier parte. Entonces, si tienen la oportunidad en este momento y no lo han leído, no lo tienen, pues caramba, háganse un favor y luego me lo pueden agradecer. Y de nuevo, como tú decías, si hay alguien que tenga una duda, disculpe por interpretar hace rato, pues adelante. Oye, yo nada más quería preguntar justo por el título, o sea, ¿cómo llegaste al título? No sé si puedas platicar un poquito de eso. Claro, sí, bueno, como con casi todas mis cosas, creo que suena horrible, pero suena fatal, pero he llegado por Borges, ¿no? Porque, a ver, ves que Borges fue mi primera lectura, o de las primeras, la primera quizá que me alteró, y entonces, digamos que Borges es como una especie de laberinto, de camino múltiple, tal cual, porque te lleva a muchos autores, te lleva a muchas ideas, te lleva a muchos lados, ¿no? Siempre lo he dicho, es un autor generoso porque te lleva. Y entonces está este epígrafe que voy a leer. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara un trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve a las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. La idea de Borges, bueno, primero es un momento muy íntimo, porque él admiraba a Lugones, nunca se conocieron. Lugones también fue director de la biblioteca, nunca se conocieron, pero bueno, él imagina este encuentro como ha imaginado tantas cosas, y imagina que a Lugones le va a leer algo y a Lugones le gusta, ¿no? Y que le gusta porque se reconoce un poco, porque ve la influencia de él mismo. Pero esta frase con la que termina de que porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría, me parece que es una especie de descargo, o sea, en donde lo que es importante son como las ideas, y que la forma de decirlas, de escribirlas, a veces va a ser muy imperfecta, pero eso no importa, ¿no? O sea, lo que importa es las ideas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el Borges que podemos entender que era incluso muy, a lo mejor, o podemos suponer que era muy exigente con el intelecto. En el fondo había este Borges poeta que era mucho más sentimental, y que pues, a él le pedía esta especie como de aprobación a Lugones, diciendo, bueno, es que tengo buenas intenciones, a lo mejor la práctica es deficiente, la escritura es deficiente. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir el argumento de Verdugo. Cada los cuentos a veces tienen epígrafes, como el argumento de Verdugo tiene uno de buscarlo, pero es también un poco, para mí el epígrafe siempre es como lo que creo que debe ser una invitación al lector, decir, esto va por acá, o sea, esto es una pista, ¿no? De qué va el cuento, de cuál es el tema, y entonces así se fueron escribiendo los cuentos, con esa intención, ¿no? De que importara más la teoría que la práctica. Aun cuando a veces es un poco absurda la teoría. Sí, no, Sí. bueno, totalmente, ¿no? ¿Qué te explica bien los cuentos? Está el Chesterton y... Sí. Ah, sí. Sí.
No, pero me refiero, es que un poco al modus operandi, porque ahí está lleno de epígrafes. Y de repente los epígrafes son eso para mí. Alguien, a ver. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marco. Yo quisiera preguntarle a Fernando de León, ¿de dónde viene esa tradición narrativa, literaria? Porque en Jalisco tenemos a Arreola, Juan Rulfo, Antonio Ortuño, bueno, tú obviamente, ¿no? Yo me imagino cuando nacen ya les tienen ahí una libreta y un lápiz para que empiecen a escribir, o ¿de dónde viene esa teoría? Digo, hay buenos narradores también en Guanajuato, digo, yo creo que en todas partes de la República, pero Guadalajara, Jalisco diría que es una cuna de narradores, también de poetas. ¿De dónde vendrá esa tradición? Bueno, la verdad es que creo que es muy circunstancial en cada lugar y claro, Jalisco tiene pues, esa buena fama. Yo cuando estaba haciendo esto, pues tuve algunos tratos con Arreola, porque Arreola daba clase en la facultad y en esa época yo hacía, junto con otros amigos, una revista que se llamaba El Zahir, otra vez Borges, y me acuerdo que, por ejemplo, en un número lo ilustró Marta Pacheco. Si no lo saben, Marta Pacheco, ella dibuja cadáveres, y Marta Pacheco se iba a la CENEFO a pintar cadáveres. Entonces un número lo ilustramos con cadáveres de Marta Pacheco, se lo llevamos a Arreola y Arreola lo detestó, agarró la revista y dijo, esto carece de gusto. La segunda vez que volvimos con él, con la revista, la había ilustrado Gis. Y a Gis, que le encanta dibujar testículos y cosas así. No, bueno, aprendí una lección, ya dejamos de llevarle la revista, pero yo era su super fan, o sea, digo, tuve ese privilegio de escucharle en clase algunas veces. Pero él era eso, era un monólogo volante, ¿no? O sea, no era nada fácil conversar con él. Había quien sí lo hacía, obviamente, como Vicente de Aguinaga, el poeta, era buen conversador con él, pero en realidad a él le gustaba hablar. Y a uno le gustaba escucharlo, ¿no? A gran diferencia de Rulfo, que nunca lo escuchaba, nunca lo veía, es un fantasma, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que como escritor te formas independientemente de las tradiciones, digo, todo es un accidente, vamos, o sea, yo empecé a escribir por accidente, ¿no? No había en mi casa, en mi familia, ningún escritor, no había ninguna biblioteca del abuelo, nada. Y de repente, pues sí empecé a leer, primero empecé doctor, me gustaba mucho Sherlock Holmes, me gustaba, pero llegó un punto, ese camino de lectura me llevó a Borges, y cuando llegué a Borges dije, no, yo quiero ser como Borges, yo quiero escribir, no ser como Borges, sino dedicarme a escribir, a la aventura de la imaginación. Claro, nadie puede ser como Borges, nadie puede ser como nadie en realidad, o sea, pero si de humor se trataba, pues obviamente estábamos leyendo Eduardo Goya, o estábamos leyendo a otros autores que no tienen por qué ser de Jalisco, pero son divertidos, y había este accidente libertinaje de la lectura, ¿no? O sea, lo mismo te encontrabas, siempre le he dicho, al Marqués de Sade que a Platero y yo, ¿no? O sea, y los dos los leías y los disfrutabas. Y también es la misma modus operandi con la escritura, o sea, lo mismo escribías un cuento que es divertido que uno de terror, que uno de... Y a lo mejor esa fue siempre mi intención y a lo mejor mi defecto, en el sentido de que nunca me especialicé, nunca me sentí un autor de terror o un autor de fantástico o un autor de divertido, ¿no? Yo hacía lo que se me iba antojando, mis libros siempre tenían de chile, mole, de manteca, y de alguna manera eso a lo largo hace libros muy raros, ¿no? Porque independientemente del accidente geográfico, pues Ortuño escribe muy distinto, ¿no? que Arreola, por ejemplo.
Rulfo, nada que ver, ¿no? De alguna manera. Entonces, la verdad, de hecho me sorprende que ves que te encontrás al Marqués de Sade en Jalisco, porque todo el mundo dice que no hay manera de encontrar ciertos autores en provincia, olvídate, si estás fuera de la ciudad, de la capital, perdón, creo que hay ciertos autores que no hay manera de encontrarlos, ¿no? Entonces, qué bueno que encontraste al Marqués de Sade. Yo aquí en la capital sufrí por encontrar al Marqués de Sade en español. O sea, lo encontraba hace 30 años en una, ¿se acordaron de Tower Records? Que yo era el que, los records me valían sombrilla. Yo iba a la librería porque ahí encontré a Philip K. Dick, encontré al Marqués de Sade en inglés, por supuesto, porque no había ediciones en español, por lo menos no ahí. Pero aún aquí, viviendo en la capital, encontré al Marqués de Sade, ya que lo mencionaste, únicamente en Tower Records y en inglés. O sea, en español lo encontré, pero mucho después, ya cuando ya había internet, ya era muy fácil conseguir libros de cualquier parte. Pero en esa época, cuando empezaste tú en fines de los 90, digamos, yo no encontraba al Marqués de Sade. Aquí, olvídate, en Jalisco, donde sea. Sí, bueno, esta librería no existía, esta cafetería no existía hace 30 años. Aquí estaba cerrado. Lo que tiene Rilke en Alemania. No, sí, bueno, es que también eso es una especie de visión distorsionada. O sea, bueno, en Guadalajara había librerías, obviamente no tantas como acá, pero había librerías muy buenas. Bueno, ya sé que no están en la jungla, que no. Había una que se llama Jardín de Senderos, otra vez Borges. Okay. Y ahí, estos tomos, cafés del Marqués, obras completas, tomo 2. Los agarré y me acuerdo que el independiente me dijo, ¿estás seguro de que quiere llevarse eso, jovencito? No, sí estoy seguro. Ah, bueno. ¿Estás seguro? Llévese. Y curiosamente nunca he visto una referencia del Marqués de Sade en ninguno de tus cuentos. No, iba a estar en Cárceles de Invención y se salió. Sí, se escapó. ¿Se escapó? Porque era un preso famoso. ¿Se escapó de Chateau d'If también? Sí, no está curioso. Pero está ahí, me refiero a que como lecturas, claro, yo cuando venía de vacaciones a Ciudad de México y entraba al Péndulo o aquella librería de Coyoacán que se llamaba El Parnaso, claro. Qué maravilla, o sea, yo decía, este es el paraíso, o libros de usado. O sea, obviamente que había una oferta enorme comparada con cualquier otra ciudad. ¿Estamos hablando de los 80s o ya del 90? 90. Este es el momento igual de penoso que yo soy más viejo que tú, entonces yo todavía recuerdo los 80s. ¿Se acuerdan de la librería de Crisa? En los 80. Sí, bueno, pues ya me habría encantado leer el Marqués de Sade en la secundaria, pero no había manera de encontrarlo en los 80s, pero bueno. En la librería de Cristal, que había unas muy cerca de mi casa, donde ahora está la Torre Mayor, había un cine que se llama el Cine Chapultepec, un cine precioso como los que ya no hacen hoy en día, de 2 pisos, con balcón y cortina, como si fuera un teatro de hecho. O sea, literalmente se había la cortina roja de terciopelo grueso para revelar la pantalla. O sea, obviamente hoy en día, ahí adentro del Cine Chapultepec cabrían hoy en día 6, 7 salas de un Cinépolis, ¿no? El punto es que al ladito había una librería de Cristal que me queda relativamente cerca de mi casa, entonces yo ahí iba constantemente, ahí encontré a Agatha Christie, por ejemplo, en español, que era yo no hablaba inglés, no hablaba otro idioma más que español, entonces era como que encontré a Asimov, encontré a Bradbury, eran como que mis primeras lecturas en librería de Cristal o en el Sambors que estaba enfrente de alguna manera, porque mi mamá iba a comprar y me metía yo, cómprame el libro, cómprame mi cómic. Entonces yo por eso conocí a varios autores, pero de nuevo, o sea, estoy mencionando autores muy básicos, ¿no? Asimov, Bradbury, o sea, la ciencia ficción como que lo más básico, pero a mí me ha pasado cuando voy a tertulia de ciencia ficción, no, es que yo vengo de no sé qué parte de la provincia, ahí no tenemos eso. Bueno, pero no te estoy hablando de Ian McDonald o Stephen Baxter, estoy hablando de Isaac Asimov y es casi lo más fundamental, no, que no lo tiene, entonces de nuevo, ya sé que no es la jungla, ¿no? Pero cuando ves que encontrás a un Marqués de Sade, me asombra de alguna manera, porque aparentemente no encontrar a Isaac Asimov y tú sí encontrás a un Marqués de Sade, entonces qué bueno, ¿no? Lástima que no aparece los 120 días de Sodoma en alguno de tus cuentos, pero pues la verdad, casi todos tus lectores creo que se reflejan de alguna manera en tus cuentos, ¿no? De alguna manera creo que, a ver, es que se ven muy pedantes, sí que son cuentos muy eruditos, pero lo son de alguna manera, ¿no? Son muy académicos, de alguna manera. A ver, desde Rustiquero de Pisa,
mucha gente sí, era el que escribió las historias de Marco Polo en la lejana China. Pues sí, conoces a Marco Polo desde niño, pero Rustichello de Pisa yo lo conozco por Sandman, de Neil Gaiman, de alguna manera como que llegué oblicuamente a él. Y si no, tú lo mencionas en cuentos, la verdad son como que referencias muy, muy cultas de alguna manera, pero la verdad, qué bueno que con tus lecturas de provincia encontraste a Rustichello de Pisa. Perdón. Sí, no, solo comentar que el Marqués de Sade es divertido, por ejemplo, si de hecho, está, sí. o sea, si está es porque, no sé, la filosofía de la alcoba, están todos por coger, pero de repente él dice, no, hay que tener orden, a ver, primero tú, luego tú, y el orden es básico, ¿no? Entonces, algo completamente anticlimático, pero para él el orden era... Y el orden está en mi libro, o sea, el orden es algo que Sí. predominante, ¿no? Sí. Y ahorita que hablabas de Asimov, me acordé de Los Viudos Negros, que es otro club que me encantaba y que es este espíritu, ¿no? Que de hecho no es ciencia ficción. No, es Es un policial, montón de policial, gente, claro, se pone a platicar. Oye, perdón, disculpe. No, yo más bien justo quería preguntarte algo. Unas preguntas, comentarios. Si me pones. No, teniendo todas estas referencias, volvemos a lo mismo, tan eruditas o tan de un lector que ya no es cualquier lector, sino es un lector especializado y adentrado en temas literarios. ¿Cómo lograste o cómo es que logras configurar una prosa, vamos a decirlo, higiénica, ¿no? Que no es rocambolesca, que no es... ¿no? Porque además el que haya tantas referencias no impide que sigas, ¿no? La línea de la historia, los cuentos, ¿no? Es decir, ¿cómo es tu proceso para que, digamos, la referencia erudita no opaque el texto mismo? Bueno, es una pregunta, puedo contestar yo y luego tú, porque también es un tema como autor. Pero bueno, a mí para entrada primero no me conflictúa. Los personajes hablan como quieren, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día cada vez es más complicado hacerlo. O sea, pareciera que cada vez debería ser más fácil, pero para mí cada vez es más complicado porque me pongo más trabas cada vez. Y en este momento, por ejemplo, aquí los personajes hablaban de una manera tan desfachatada, seguramente como yo hablaba o como yo pensaba en ese momento. Y eso les ayudó. Yo creo que a tu personaje siempre les va a ayudar a tener su propia forma de hablar, su propia forma de decir las cosas. Y ya con eso hay ganancia, ¿no? Las ideas pueden estar o pueden no estar, pero sí es importante que el lenguaje no se complique demasiado a grado que luego no se entienda o qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pero también si lo simplificas demasiado, igual no estás diciendo lo que quieres, ¿no? Creo que es un dilema que enfrentamos los que escribimos todo el tiempo, en cada cuento, en cada novela. Y es un reto que, insisto, para mi experiencia es cada vez mayor, más difícil. Creo que en lugar de insisto, en mi experiencia, en lugar de que parezca que cada vez encuentras más facilidad, más bien cada vez encuentras más dificultad. Y a lo mejor peor por eso es. Alguna vez una amiga me decía, oye, ¿dónde está el Fernando que escribía así de divertido? Pues ya se amargó, o sea, ya no está, ya es otro, ¿no? Si hay un humor va a ser distinto. Pero sí, por ejemplo, aquí sale, un cuento está contado por ejemplo, un personaje de Los Nibelungos, por Hagen. Entonces, ¿cómo puede hablar un personaje así, no? Pues nada más describe lo que ve, porque es una cabeza, pero al final hablan de él y hablan mal, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, hay que estar ahí y no poder defenderte, ¿no? De que estén hablando mal de ti. Entonces, no sé, creo, por ejemplo, que es bueno ampararse en lo que decía Chekhov. Mis personajes dicen cosas,
yo los dejo hablar, ¿no? O sea, no soy responsable de lo que digan, a veces dicen locuras, pero no es mi culpa, son ellos. Se deslinda así un poco esquizofrénicamente. No, y de hecho, si tú mencionas que te cuesta más trabajo hoy en día poner estas referencias sin que se noten como referencias, te lo creo, pero lo haces ver fácil. Creo que de alguna manera tú vas leyendo el texto y en ningún momento te interrumpe la lectura, por ejemplo Salgari, ¿no? Que lo van persiguiendo por la jungla y de repente interrumpe la persecución para antes de la clase de botánica. Es que esta planta solo crece en Tailandia. No lo están persiguiendo los piratas. De alguna manera la lectura con Fernando nunca se detiene, creo que de alguna manera sigue. O sea, ni te das cuenta que te está haciendo la referencia. Ok, eso pasó aquí, pero la verdad es un muy buen truco. Creo que es hasta como masterclass si están empezando a escribir cómo hacerlo, cómo meter alguna referencia, porque es inevitable, ¿no? Sabemos, leímos tal cosa y queremos mencionarla, pero sin que se note que lo estamos mencionando, ¿entiendes? Entonces creo que lo logras tú de una manera muy ágil, muy amena. En mi caso particular, pues yo hago trampa, por supuesto, porque como yo escribo más ciencia ficción, pues obviamente mis personajes están conectados constantemente al internet. Entonces, pues claro, saben que Mersault es el personaje del Estrella de Camus, no porque lo hayan leído, sino porque están conectados al internet. Entonces, lo puedo poner y me puedo dar el lujo de ser pretencioso sin verme pretencioso. Tú como no lo haces en el presente y no es ciencia ficción, ni siquiera es fantasía, estos relatos, es como que más difícil y de alguna manera se ve como, no se ven las costuras de alguna manera, se ve símbolos, no se consiguen en español. Entonces la verdad creo que es un muy buen truco que está muy bien logrado. Si me dices que te cuesta más trabajo que antes, pues te lo creo, pero no se nota. Por favor. Buenas noches, soy Lourdes Guerrero, soy alumna de Fernando en un taller. La pregunta que le quiero hacer a Fernando, y después quisiera hacerle un comentario a ustedes también, es si antes, tú dices que antes tú podías escribir de lo que se te diera en gana, te falta decir porque era joven, pero ahora ya no. ¿Es verdad? ¿Ahora ya no? ¿O ya reconociste tu estilo? Porque tú tenías un estilo cuando era joven y seguramente ese estilo lo volcabas en tus creaciones, en tus cuentos. Actualmente lo haces. Yo conozco algunos cuentos, por ahí alguna novelita tuya, y veo un estilo, tal vez actual. ¿Cambió tu estilo de joven a la actualidad? Bueno, yo digo que no, pero no lo sé. O sea, es que esto del estilo es un tema amplio. Para mí el estilo es la forma en la que piensas, en la forma en que organizas las ideas, en la forma en que dices las cosas, y eso pues, no es tan, es decir, no es tan único, no es una huella digital en realidad, y tu estilo se va nutriendo siempre de lo que lees, de lo que te pasa, va alterándose, va cambiando, ¿no? O sea, tienes una especie de gramática elemental y la sigues, y sabes que es la forma en la que te comunicas, pero todo lo demás es circunstancial, se va acomodando, va surgiendo, va desapareciendo. Entonces, lo que pasa, y yo creo que eso es lo normal, que antes escribía más irresponsablemente, ¿no? Y eso me aligeraba la carga. Y con los años, pues, te haces más cargo de tu prosa, más cargo de tus historias, y te exiges más, y pues, que terminas haciendo menos, ¿no? Claro. Y perdón. No, sí. El comentario que tenía para ustedes, dijo algo al principio casi, de a los lectores poco les interesa si de una edición a otra hay cambios. En realidad no. En realidad eso es muy importante. Yo soy bibliotecóloga. Y que una edición, por decir algo, primera edición, cambie a la tercera, cuarta, treceava, como sea, como el caso de El murmullo de las abejas, que hicieron una porquería de ediciones, eso mete mucho en líos, no solamente al lector, pero también, aunque ustedes no lo crean, escritores, sus libros están en bibliotecas, no solamente están en manos de personas, también están en bibliotecas. Y en bibliotecas tiene que haber un registro catalográfico. El que haya diferencia en las ediciones hace
terrible galimatías para que el lector, el usuario de una biblioteca, recupere ese libro. Y ese es el caso del Murmullo de las Abejas. Por ejemplo, es un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos. Entonces, cuando Fernando dijo, no le cambié nada, así debe ser. No importa que te dé vergüenza que esa edición haya quedado de tal o cual manera. Esa es la situación que se da con los cambios, ¿no? En el caso, otra vez el caso del Murmullo de las Abejas, en una edición le tenía nombres los capítulos y en la siguiente ya no tenía nada, o sea, ni siquiera número romano, pues, y eso es terrible. Entonces, ese es mi comentario para él. No, sí, de acuerdo. Yo, de hecho, estoy completamente de acuerdo. Cuando me refería a que le puede interesar más a un escritor que a un lector, me refería desde el punto de vista logístico, pero del orden de los cuentos, es decir, no tanto que haya una diferencia en la primera edición de Perú con la edición actual de México, sino por qué se hizo esa decisión, ya sea de parte del autor o de parte del editor, para que se hiciera ese cambio. A mí, por ejemplo, mi interés como escritor, me interesa mucho por qué había decidido Fernando poner este cuento en primer lugar cuando el de Perú era el último, por ejemplo, un ejemplo random, al azar. Pero, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Si hay cambios, como a mí como lector me interesa, porque para empezar me estás dando un libro distinto. Podrá ser el mismo texto, pero si los cuentos ya no tienen los títulos o están cambiados, cámbiame el ICBN, porque esto es un libro distinto, aunque sea el mismo título, el mismo autor. Entonces sí me interesa como lector, ¿me entiendes? Pero desde el punto de vista de autor, a lo que me refería es, o sea, ¿por qué decidiste ese cuento, no? ¿Por qué lo cambiaste o por qué no lo cambiaste? Que a un lector últimamente, pues yo lo que quiero es leer, entretener, leer la obra. En ese sentido. ¿Por qué está este cuento primero o distinto? Pues como que problema del autor o del editor, ¿me entiendes? Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Gracias. Ay, nada, rapidísimo. Tú respondiste, en mi caso lo de la voz es completamente inverso al tuyo. Me parece a mí que yo cuando empecé a escribir no era irresponsable, por el contrario, yo era escritor de esos temerosos que mencioné al principio. Yo quería que me tomaran en serio, entonces escribía, según yo, muy responsablemente, muy seriamente, y ahorita ya como que me empieza a valer sombrilla, entonces ya empiezo a escribir, como mencioné hace rato, me siento más libre, con menos camisa de fuerza que hace 20 años, que hace 30 años. De nuevo soy un abuelito, entonces sí, yo escribí en los 90 y como que intentaba hacer cuentos más serios, me interesaba, quiero ser el siguiente Borges, el siguiente Rulfo, quiero ser el siguiente Armando, punto, ¿no? Entonces, es como que distinto. Y bueno, si le preguntas a un escritor, a cualquier escritor te va a dar una respuesta distinta, igual de válida, ¿no? Yo creo que es lo atractivo de ser escritor, que cada quien tiene su propio método. Hay escritores que escriben únicamente de noche, hay unos como Asimov o Stephen King que lo primero que hacen cuando se levantan es 4 horas me voy a poner frente a la máquina de escribir, el computador hoy en día, y no me paro hasta que 4 horas después me levanto, ¿no? Yo, para mí eso es imposible, o sea, para mí eso es casi una chamba, o sea, se convierte en algo pesado, o ya se convierte en una obligación, todos los días tengo que escribir 4 horas, ¿no? Entonces ya no tengo ganas de escribir nada, entonces, tiene que ser cuando se me dé la gana, cuando llegue la musa de alguna manera. Entonces digamos, cada escritor es distinto, lo de la voz y su estilo. Bueno, yo nada más comentar que, bueno, yo leí un cuento que es el de las cabezas de la sana teoría, y leí otro de La Noche de los Inmortales. Bueno, La Noche de los Inmortales fue después que ¿verdad? Entonces yo diría que el estilo yo no vi ningún cambio, o sea, es el mismo estilo, la misma forma de hablar de los personajes, desfachatosa, divertida, picaresca. Digo, a mí me gusta, ¿no? Hay las groserías que se dicen ahí en La Noche de los Inmortales, ¿no? Inclusive comentamos que ya para la siguiente edición que salió le quitaron el chile a ese cuento, ¿no? O sea, y estaba bien el chile porque picaba, estaba picoso, o sea, eso era lo interesante del cuento, ¿no? El estilo yo digo que no cambió. Bueno, también lo que hay que pensar es que son cuentos muy cercanos en época, ¿no? La Noche de los Inmortales, que está incluido en el Manual de Comportamiento Fantástico, y estos cuentos son más o menos de esa temporada, y sí, justo ahí, esto que mencionaban de los cambios, pasa muchísimo
en las traducciones y pasa muchísimo por la censura, ¿no? Porque también en ese cuento salió en años después salió en una antología que hizo Alberto Chimal y la primera edición salió el cuento tal cual. En el cuento se dice de repente abuelito culero, o de repente se dice me lleva la chingada. Para la segunda edición ya decía me lleva la fregada, abuelo maldito. O sea, me estaban cambiando el texto. Y la intención también. Ajá, Sí, porque el manual del comportamiento fantástico, de hecho, es como que una versión de Apuntes de una novísima arquitectura, que es como, ese sí es bastante anterior. No se escucha. Porque el libro que mencionamos, el manual de comportamiento fantástico que salió, pues, se publicó hace un par de años, el año pasado más bien, en realidad son cuentos que habían salido originalmente en otra edición que se llama Apuntes de una novísima arquitectura, un título muy balardiano de hecho. Entonces sí, en efecto, a lo mejor no notas tanta diferencia de estilo de voz en un cuento en otro, porque se escribieron en una época relativamente similar, ¿no? Creo que los de If son bastante más recientes, aunque tendrías que decirme tú. Porque yo, por ejemplo, por lo menos yo sí noto cierto cambio en el estilo de voz en los de If que en estos, por ejemplo. No sé si hay 20 años de diferencia, ¿no? Pero sí me queda claro que hay algunos años de diferencia. Entonces, bueno, no es malo que cambie la voz y que cambie el estilo. No creo que es inevitable que uno pues, va cambiando con el tiempo. O sea, en política, en religión, en deportes, en lo que sea, bueno, no, siempre autoavanza, pero usualmente vamos cambiando de opinión, ¿no? Cuando vas cambiando con el tiempo, con los años, pues inevitablemente va cambiando tu estilo de escritura. No necesariamente, bueno, quiero pensar que mejoramos, pero eso de nuevo lo tiene que decir el lector, no necesariamente yo como autor. Escribo mejor ahora, pues no sé, cabrón, o sea, tendría que ser el lector de alguna manera, ¿no? Pero yo sí veo algunos cambios de estilo en los cuentos actuales, más actuales, que en estos o en los del manual de la lucha de los inmortales, por ejemplo. Sí, y un cambio de intención, ¿no? Claro. Porque cuando se hace algo fantástico quieres asombrar o aterrar, y en cambio querer, en If, por ejemplo, el asunto es más histórico, ahí pues está el asunto del asombro de otra forma, y acá que quiere ser más divertido. Entonces al cambiar la intención, cambiar el tono, cambia un poco todo, ¿no? Como dice Armando, ustedes tienen la última palabra, ¿no? Uno podrá decir, pensar y creer, pero en realidad el lector es el que manda. Los que ya leyeron el libro van a decir, no, pues está de la burger el libro, entonces, tienes razón, ellos también, ¿no? Pues no vas a escribir con ellos. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario o ponencia. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la edición peruana y la mexicana? ¿Hay algún cambio? El prólogo de Ari. Sí, hablando en serio, creo que es la única diferencia. Es la única diferencia. Porque los cuentos son los mismos, el orden es el mismo. Hubo algo anticlimático en la primera edición. Yo estaba feliz pero la editorial era muy pequeñita, el libro nunca llegó a México, yo nunca pude ir, no se presentó, nunca lo vi. Tengo un ejemplar, como una curiosidad igual. Y es una edición bonita, lo digo, igual que esta. Acá no solo el agregado es el prólogo de Ari, y fuera de eso para mejor comprar la volumen. Era emocionante que amigos que iban a Perú me decían, es que este libro en el aeropuerto. El libro circulaba allá, pero allá, nunca jamás llegó para acá. Claro. Dicen que los peruanos luego se quieren apropiar de cosas de otras personas, a lo mejor hasta dicen que tú eres peruano. Seguro, como las papas. O el tamal, a mí un peruano. Se escuchó como que los peruanos son ladrones, pero... No, un peruano una vez me discutía que el tamal es de origen peruano. Los peruanos, eso. Oye, ¿quién quiere leer algún fragmento del libro? O ya quieres que lo compre. Si se pueden ambas. Sí, claro.
Bueno, voy a leer el único cuento que se deja leer porque está cortito. Se titula Manuscrito encontrado junto a un cadáver sin ojos. Aprender es un acto suicida. Uno aprende sin poder prever las consecuencias que traerá cualquier conocimiento. ¿Acaso por eso deben existir los maestros? No tanto para descubrir como para delimitar, restringir, por seguridad del alumno, los rumbos del saber. He caído en desgracia. Soy alumno de la peor especie. Soy autodidacta. Nadie me previno del peligro y ya es muy tarde. No puedo ignorar cuanto sé. Y sin ser vasto, mi conocimiento es terrible. Vaya torpeza. Me acerqué a los libros buscando acercarme a la gente y a cada página más me alejaba. Por principio, fue una estrategia seductora. Con tal de tomarle una mano a alguna hermosa mujer y atraer su atención, aprendí a leer las palmas. Más como quirólogo que como quiromántico. Hablé a mi compañera en turno de su personalidad y no de su futuro. Yo no supe nada del futuro entonces. De haberlo sabido, me hubiera detenido ahí. Pero de súbito me descubrí observando las manos compulsivamente, leyendo, descifrando caracteres. Fui capaz de conocer la salud de alguien con solo mirarle las uñas, su formación y coloración. En los poros de su piel encontrarán su actitud ante los demás, en la longitud de sus dedos, sus cualidades y defectos. Lujuria y pudor se anunciaban en las protuberancias de las palmas. Con abrumador detalle, las líneas de la mano me revelaron el pasado de cuántas personas traté. ¿Qué me importaba a mí el futuro? Si tan solo con mirar el pasado ya me llenaba de historias mezquinas, infinidad de insignificantes tragedias, vueltas líneas, puntos, estrías, arrugas, callosidades, memorias del dolor. Pronto la estrategia de conquista se convirtió en plan de huida. Comencé a evitar no solo a las mujeres con quien antes me citaba románticamente, sino a todo hombre que pudiera haber sido, porque fue mi amigo. Evitaba especialmente a los ancianos tan saturados de información en su arrugado aspecto y apenas toleraba a los niños, cuyas manos hablaban menos de sufrimiento. Quise enmendar mi error. Si había encontrado una mala manera de conocer a la gente, debía encontrar otra que me revelara sus virtudes y los volviera amables, como en un principio. De nuevo a los libros. A la quirología le siguió la frenología, pero las formas del cráneo solo me revelaron perversiones latentes en cada persona. Aprendí a leer los labios, porque las manos me daban espanto, como también interpretar tonos de voz que reflejaban una inseguridad intolerable, pero yo ya no atendía a las palabras ni al discurso vano que la gente se crea al hablar, sino que leía el lenguaje de los gestos que anuncian la mentira y el miedo con transparencia. Iba de mal en peor. Pasé a estudiar las teorías bioenergéticas sobre la postura del cuerpo, la manera de caminar, de pararse, de sentarse, de respirar. Fue el colmo. Si por casualidad leía una virtud en el rostro de alguna persona, su cuerpo se encargaba de delatar mi error de apreciación. Cada cuerpo, por hermoso que fuera, era un paisaje desolado. Lo dicho, quise acercarme poco a poco y me retiraba más. Decidí alejarme definitivamente, víctima de una náusea perpetua. Solo permití mantener correspondencia, buscar de lejos una persona que no hiciera infame mi vida, pero toda caligrafía, plagada de miseria, que en aquellas cartas recibía, me llevaron al borde de la locura. Me he convertido en un lector del mundo. No hay persona que no sea un discurso en movimiento. No hay acontecimiento insignificante para mí. Pero mi lectura no me es grata. Me miro en el espejo y solo veo la suma de miedos y prepotentes mezquindades que soy. Sé que no es posible desaprender, pero aún puedo quemar mis naves y salvarme, renunciar a mis sentidos sin tener que renunciar a la vida. Estoy solo en una cabaña donde la abominable gente me ha arrinconado, a punto de intentar algo desesperado. Escribo estas líneas porque si algo sale mal, no se piense que me he querido suicidar.
tengo fe en que en el oscuro limbo de los no lectores recobraré mi amor por la gente a la que hubiera preferido no conocer. 9. Qué triste. Es el cuento más breve, pero es el cuento casi una aberración, ¿no? Porque es el único que no es una conversación, Sí. es un monólogo exclusivo del personaje, mientras todos los demás, no es que sean tediosos, pero es más ameno la lectura porque es más rápido, porque es una conversación toma y daca entre ambos, entre todos los personajes, mientras que este, que es un buen final, es únicamente él hablando. Pues de alguna manera es distinto a lo que van a leer en el resto del libro. Exacto, no es un cuento divertido además, pero de alguna forma sí es el espíritu del libro, es decir, el espíritu del libro en el sentido en que Ari menciona en su prólogo, de que las teorías llevadas a un extremo se vuelven contra ti y terminan siendo un acto fatalista, ¿no? Como aquel juego infantil de la cajita de madera que jalaba, salía una serpiente de alambre y te picaba el dedo. Tú mismo accionabas el mecanismo, tú mismo te picabas el dedo y querías hacerlo cada vez más rápido y más te picabas. Aquí ya están los solo, Y están en el sol. ya se murieron. Ya se murieron y el título dice al final, es un manuscrito encontrado junto a un cadáver sin amor. Era broma, pero de hecho sí es muy triste. No, claro que sí. Pues bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues el autor está aquí para firmar los libros. ¿Cuánto cuesta el libro? Sí, el libro vale 200 pesos y se llevan además una pluma y un separador de aula, grama, de escuela. Y sobre todo el autor. Entonces, pues gracias por su asistencia. Gracias por venir. Mucho gusto, Manuel Romero.